Amén y gracias a Dios. Gloria, muchas gracias por hacerte cargo. Dios te multiplique. Bueno, muy buena tarde. Es viernes y al ser viernes estamos nosotros estudiando el Evangelio. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Ya vamos nosotros en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Es un curso que ha avanzado con todo y que vamos prácticamente versículo a versículo, palabra a palabra, pero pues es un curso que ha avanzado, ¿no? Estamos nosotros en esta parte importante que se llama la unidad número 5. Esta unidad número 5 se llama la parte práctica. Esta parte práctica consta de 7 lecciones. Ya vimos la número 1, la número 2, ya vimos la número 3 y estamos en la número 4. Esta número 4 se llama la relación con el gobierno y estamos en Romanos capítulo 13. Ok. Estamos en una parte que es como ácida. Estamos en una parte que es como no tan chévere, como no tan rica. ¿Por qué no tan rica? Porque toca susceptibilidades, obviamente. Hace 8 días hablábamos acerca de las conversaciones acerca del tema de la religión y las conversaciones acerca del tema de la política, ¿no? Ahí es cuando la gente se engancha, prácticamente. ¿Por qué? Porque la gente va a decir que yo tengo mi religión, me respeta mi religión, usted no me va a hacer cambiar de religión, yo nací en esa religión. Y lo mismo que la gente argumenta a favor de su religión, es como lo mismo que la gente argumenta a favor de su ideología política. O sea, ¿desde dónde argumenta? Argumenta es desde su propio fanatismo. Una conversación que tiene como tema la religión, siempre va a despertar el fanatismo de la persona. Y una conversación que tiene como tema la política, siempre va a despertar el fanatismo de la persona. Aparte de que no hay conversación más harta, más aburridora, que desquicie más que conversaciones argumentadas por una persona fanática intentando defender su religión o intentando defender su ideología política. ¿Por qué? Porque es que mire, cuando se habla de religión, la persona fanática siempre se va a coger de los aspectos buenos, positivos de su religión y nunca jamás va a aceptar los aspectos negativos de la misma. Lo mismo pasa con el tema de la política. Cuando una persona fanática habla del tema de la política, siempre va a defender los aspectos positivos de su ideología y nunca va a aceptar los aspectos negativos de la misma. Entonces no hay conversación que sea más harta, más aburridora que la conversación con una persona fanática intentando defender su ideología religiosa o con una persona fanática intentando defender su ideología política. Así es. Eso de que esta es mi religión y nadie me la va a hacer cambiar, o esto de que esta es mi política y nadie me la va a hacer cambiar, un momentico, porque usted no debería estarse aferrando a cosas tan insulsas, tan vacías, tan vanas, tan deplorables como lo son las anteriormente mencionadas. Aquí hablamos de una política, pero es una política superior, es una política perfecta. Es la política que pertenece al reino de los cielos. El político por excelencia es Dios. Él es el político de los políticos. También yo he escuchado a cristianos decir, Dios no tiene nada que ver con la política. Es un absurdo completo decir esto. ¿Y por qué digo que es un absurdo completo decir esto? Pues porque el Señor es rey. El cielo es su trono. Él es rey. Él es el rey del reino de los cielos. El rey tiene un trono, tiene una corona, tiene un cetro y tiene un reino. Entonces, al ser rey, al estar sobre un trono, tener una corona, tener un cetro y ser el máximo jerarca de un reino, obvio que tiene políticas, pero su política es perfecta, no como las políticas de la derecha, de la izquierda, del azul, del rojo, del verde, del negro, del amarillo, del blanco, o donde quiera que la persona fanática se posesione, donde quiera que la persona fanática se establezca para defender lo suyo como si fuera la única verdad, la verdad absoluta, y todo lo demás es imperfecto y nada de lo demás le sirve. Eso definitivamente hay que erradicarlo de la cabeza. Recuerde usted que el Señor recibe
en el grupo de discípulos, a Mateo, que era de la derecha, y a Simón el cananista, que era un revolucionario judío, lo que llamaríamos un guerrillero, con una mentalidad izquierdosa, izquierdista, y los dos son recibidos en el reino, pero su basurita va quedando afuera. Yo sé que por esto me puede estar metiendo en muchos problemas. Ah, Dios mío, tengo tantos. Uno más. Metámonos en más problemas. A favor del reino de los cielos, metámonos en todos los problemas que sean necesarios. Ofendamos a quien se tenga que ofender por hablar de esta manera. Como si yo estuviera hablando de religiones. Se va a ofender a alguno. Seguro que se va a ofender a alguno. Ahora hablando de política, se va a ofender a alguno, seguro que se va a ofender a alguno. Pero pues, ¿qué hacemos? Es decir, la verdad a pesar de que la gente, o por encima o a costa de que la gente, pues se ofenda y ya a uno no lo quiera tanto. Pero es que es así. Mateo venga, pero su mentalidad se queda afuerita. Y usted, Simón el cananista, venga al reino de los cielos, pero su mentalidad se queda afuera. O sea, su basurita de derecha, su basurita de izquierda, o su basurita roja, verde, amarilla, floripepiada, como quiera llamarla, se queda afuera. Y la sigo llamando basurita, pura basura, es basura. La única política que es perfecta es la política que está en la mente de Dios. Es la política del reino de los cielos. Es la política que se va a establecer en esta tierra en el milenio. A esa política se le debe lo que dice el libro de Daniel, la justicia perdurable. Revíselo conmigo, por favor. Eso es el libro de Daniel. Eso es el libro de Daniel. Bien, Daniel capítulo 9, ese es el versículo 24. Me avisa, por favor, cuando ya esté ahí, Daniel capítulo 9, versículo 24. Esto ya lo vimos nosotros, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Qué impresionante, terminar la prevaricación. Dígame usted, ¿qué política, qué sistema de gobierno es tan poderoso, tan precioso, tan maravilloso como para terminar la prevaricación, como para poner fin al pecado? Dígame, ¿cuál lo puede hacer? ¿Los unos, los otros? No contemos ese chiste, por favor, porque no es momento para reír. Aquí se pone fin al pecado, dice expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. ¿Usted se imagina un sistema de gobierno que sea capaz de traerle a una sociedad una justicia perdurable? Una justicia perdurable. Las banderas políticas de los unos y de los otros siempre hablan de justicia. Es que conmigo se le garantiza la justicia. No, con él no. Conmigo y se le garantiza la justicia. Mire, ni con el uno ni con el otro. El único que garantiza la justicia perdurable es el Señor Jesucristo. Es una justicia perdurable. Dice, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso solamente se logra cuando las políticas del reino de los cielos se establecen en esta tierra. Pero por favor, acuérdese usted cuál es la oración que nosotros tenemos que hacer todos los días y acuérdese que dice esa oración. Y esa oración habla de política. Porque esa oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino. Y cuando habla de la venida de un reino, está hablando de la venida de unas normas, de unas leyes, de una política. Porque si viene un reino, viene la política del reino. Es por lo que nosotros tenemos que orar. Algunos lastimosamente, porque todavía no han entendido lo que enseña la Sagrada Escritura al respecto, pero algunos lastimosamente siguen dándole como que a la oración y siguen dándole a la argumentación de que esto sería diferente si la derecha, o esto sería diferente si la izquierda, o esto sería diferente si el centro, o esto sería diferente si los rojitos o los azules o los verdecitos o los amarillitos. Y mire, esto no sería diferente, al menos para bien no sería diferente. Lo único que sí causaría una diferencia para bien sería, venga tu reino. Porque si viene su reino, entonces su política, o sea, su voluntad, ¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y en el cielo la voluntad de Dios se hace, se obra, se ejecuta de una manera perfecta.
O sea, orden, decencia, justicia perdurable, paz, salud, sanidad, progreso, riqueza. Una maravilla. Que eso venga a la tierra. Eso es por lo que usted y yo tenemos que orar. Eso es por lo que usted y yo tenemos que orar. He escuchado a muchos de verdad, he escuchado a muchos decir, es que Dios es de derecha. Y otros dicen, es que Dios es de izquierda. Unos dicen, es que los libros de la derecha, los libros escritos de derecha, todos salieron inspirados por la Biblia. Y otros dicen, es que todos los libros de izquierda salieron inspirados por la Biblia. ¿Inspirados por la Biblia? Ojo que utiliza la palabra inspiración para hablar de algo tan aberrante como lo son las políticas humanas, ya es pecado. ¿No? Y obvio, es que yo puedo coger un versículo y yo lo puedo torcer y lo puedo retorcer y lo puedo exprimir, lo puedo sacar jugo y me lo puedo llevar lejos, lo puedo aislar y puedo comprobar con eso que Dios es de la derecha, que Dios es de la izquierda, que Dios es del centro, que Dios es rojo, verde, amarillo, verde o floripepiado. ¿O acaso no hay iglesias que enseñan claramente que Jesucristo era homosexual? ¿Acaso no enseñan que Jesucristo era homosexual y que Juan, el discípulo que se le recostaba en el hombro, era abiertamente homosexual? ¿Y acaso no enseñan iglesias y todas agarradas de versículos bíblicos? Y dicen ellos que cuando Cristo dice que Él tiene unas ovejas que no son de este redil, se está refiriendo, el primer redil son los heterosexuales y las ovejas que no son de este redil son los homosexuales. Imagínense, y se agarran de versículos bíblicos. Y gracias a eso redactan y editan una Biblia que se llama la Biblia LGBTI, en donde dicen que Cristo era homosexual y que la Biblia en realidad fue escrita para homosexuales, por homosexuales y para homosexuales. Y todos se agarran de versículos de la Biblia. Ahora, ¿qué piensa de lo que yo le acabo de decir? Pues náuseas causa. Pues ganas de vomitar causa. Lo mismo, miren, lo mismo cuando los aberrados, ¿sí?, utilizan la Biblia para desarrollar su ideología política. Qué pena decirlo, pero pues hay que decirlo. Qué pena decirlo, pero pues hay que decirlo. Retornando a Romanos capítulo 13, porque hace 8 días avanzamos, pero no tanto. Retornando entonces a Romanos capítulo 13. El versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, repaso. Lo primero que se dice con respecto a la relación del cristiano lleno del Espíritu Santo con el gobierno es que se debe someter. Punto. A continuación se dan las razones para el sometimiento, se dan las causas del sometimiento y a continuación se dan las soluciones también a los malos gobiernos. Los de la derecha dirán que son los de la izquierda y los de la izquierda dirán que son los de la derecha. Así de sencillo. Sométase toda persona, mire lo que dice acá, toda persona. ¿Quién? Toda persona. Si usted pertenece a la clase o el grupo que se puede catalogar como personas, pues este versículo es para usted. Y aquí dice, sométase toda persona. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. A la autoridad superior. Y es que yo me encuentro, o sea, autoridad superior, desde una casa, ¿quién sería? Por ejemplo, no tiene que ir muy lejos. No tiene que ir muy lejos. Autoridad superior en una casa, ¿quién sería? Sí, exacto. ¿Quién es la autoridad superior ahí en su casa? El que tiene el rango de autoridad en su casa, ¿quién sería? Mire, ahí está, en su casa. O sea, de esa puerta que usted de pronto está mirando, que es la puerta de su casa, la puerta de su apartamento, la puerta de su aparta estudio, para adentro, ¿quién sería la autoridad? Sí, ¿quién sería la autoridad? Entonces, él es la autoridad. Ahora, puede ser que usted diga, uy, pero ¿qué es una mala autoridad? ¿Por qué dice que es una mala autoridad? Porque es mala persona. Ojo, hace 8 días lo dijimos. Aquí no se está hablando de la persona como tal. O sea, no se está hablando del nombre propio fulano y el apellido de tal. No se está hablando de fulano de tal. Se está hablando desde el manto o la investidura de autoridad con la cual el Señor vistió a esa persona. Yo trato directamente es con el manto de autoridad, no con la persona. Ahora, lógicamente dirá usted, pero si la persona es mala, la autoridad será mala. Sí, tiene toda la razón. Pero con todo y eso, no trato directamente yo con la persona. Trato directamente es con el manto de autoridad que está sobre la persona. Si la persona lo hace bien o la persona lo hace mal, tendrá que responderle a Dios.
¿Por qué a Dios? ¿Por qué no a mí? No, a Dios. ¿Por qué no a mí? Porque no fue usted el que lo vistió de autoridad. No fue usted el que le dio el rango. No fue usted el que le dio la cinta de autoridad. No fue usted el que le puso el báculo de autoridad o de señorío en la mano. El que lo hizo, el que se lo colocó en la mano, fue Dios, no usted. Ahora, yendo un poquito más lejos, si yo salgo de la casa, si yo salgo del apartamento, si por ejemplo usted vive en un conjunto cerrado, usted se va a encontrar a unos señores, todos uniformados, de pronto con una gorrita en la cabeza, de pronto en una plaquita tiene el apellido, son los celadores. Y ese celador, gústele a quien le guste, ahí fue colocado como una autoridad. ¿Es o no es? Ahora, algunos lastimosamente pasan por el lado de un celador y quizás porque quien va entrando por esa puerta pues es un doctor, o quien va entrando por esa puerta o es un abogado, o es un médico, o es un ingeniero, o es un arquitecto, o es un contador, o es lo que quiera. Va entrando por esa puerta y entonces a ese señor que está en la puerta ni lo saluda, ni lo determina. Cuando le habla feo, hasta lo grita, hasta lo humilla. Hasta le dice, usted no sabe quién soy yo. Hasta le dice, usted no sabe que es por mí que le pagan el sueldo a usted. Pero es que ese señor está colocado ahí. ¿Quién lo puso? Y alguno va a decir, el supervisor. Ok. Pero en el sentido espiritual, ¿quién lo puso en esa carita de celador? ¿Quién lo puso en esa puerta? ¿Quién lo puso en esa ventanilla? ¿Quién lo puso en ese cargo? Fue Dios. Así no me guste. Así ese señor no tenga ni la primaria. Así ese señor no sepa ni escribir. Así ese señor coja el lápiz y me regala su nombre y usted le diga Carlos, ¿sí? Y lo escriba con K. Y usted dice, ¿con K? Pero es autoridad. Así se demore para escribir 5 letras, 6 letras, pero es la autoridad. Mire, lo difícil que es someterse, porque es que siempre hablamos inmediatamente de presidentes. Pero aquí dice claramente, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y autoridades superiores yo encuentro desde la casa misma. Y repito, salgo de la puerta y puede ser que ahí haya un celador. Y puede ser que a mí no me guste el celador. Porque yo tengo 2, 3 carreras encima y ese señor ni siquiera, mucho yo creo que salió de Jardín A, yo creo que salió del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Por allá a otro lugar hizo un curso de celaduría y lo pusieron ahí. Ok, listo. Diga lo que quiera, digamos lo que queramos, burlémonos, ofendamos, pero él tiene una investidura de autoridad. Y al tener una investidura de autoridad, el versículo me dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Autoridades superiores. No a cualquier autoridad. A la que en el contexto sea superior a mí. A la que en el contexto sea superior a mí. En el curso prematrimonial, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver todo. Porque en los cursos prematrimoniales siempre se le dice a la muchacha, a la señora que se está preparando para casarse, se le pregunta a ella como se le pregunta a él. Primero la pregunta a él. La Biblia dice que la cabeza del varón es Cristo. Usted, mi estimado muchacho, mi estimado varón, tiene que someterse a Jesucristo. ¿Usted está seguro que se siente capacitado para someterse a Jesucristo? Si no se siente capacitado para someterse a Jesucristo, no se case. Y se le dice a ella, a la muchacha, a la señorita, a la novia, a la que se está preparando. ¿Usted se siente capacitada para someterse a ese hombre? ¿Se siente capacitada para someterse a ese que en el momento es novio, pero después de casarse va a ser su esposo, su marido? Y la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer. Si no se siente capacitada para someterse a un varón, no se case. Porque va a ser infeliz. Porque uno por donde vaya tiene que ir reconociendo quién es autoridad y tiene que esmerarse, hacer todo el esfuerzo por someterse a las autoridades superiores. Pues yo no me voy a someter a alguien que no sea una buena autoridad. Mire, cuando una persona no tiene la capacidad de sometimiento, cualquier autoridad es mala. ¿Es o no es? Cuando una persona no tiene la capacidad de sometimiento porque tiene allá adentro, es un espíritu rebelde, cualquier autoridad será mala, cualquiera será mala. Ese marido será malo, ese hombre será malo, ese celador será malo, el edil será malo, el alcalde será malo, el concejal será malo, todos, absolutamente todos serán malos, sin excepción alguna. Hablamos hace 8 días de esos 2 extremos, ¿no?
El extremo de que todo lo de este gobierno es una maravilla, entonces me convierto yo en el lambebotas de un gobierno defendiendo absolutamente todo discurso, defendiendo absolutamente toda política, defendiendo absolutamente toda ideología, defendiendo absolutamente toda reforma. El otro extremo, todo lo del gobierno es malo. Y si todo lo del gobierno es malo, pues entonces yo ya estoy en el otro extremo. Así hay extremismos. ¿Por qué? Porque las personas por su fanatismo pierden la objetividad. El fanatismo hace que uno pierda el discernimiento. Y el fanatismo que hace que uno considere que todo es bueno o que todo es malo. Y como estamos hablando de políticas de hombres, pues no me diga que todo es bueno, por favor. Ok, ahí vamos. Seguimos hablando de lo siguiente. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero ¿cómo se le ocurre ese versículo decir que todas las autoridades son establecidas por Dios? Sí, todas, sin excepción alguna. Todas, sin excepción alguna. Hace 8 días hablábamos nosotros acerca del mismo rey Saúl. El rey Saúl fue establecido por Dios. Fue un mal rey, pésimo rey, fue un ladrón, fue un corrupto. Pero ¿quién lo estableció? Dios. ¿Y lo estableció para qué? Regáleme esa respuesta. Entonces, ¿por qué sube al poder una persona tan mala? Una persona que va a ejercer la autoridad tan corruptamente, tan depravadamente. ¿Por qué sube al poder? ¿Por qué Dios lo permite? Dios lo permite para, como en el caso de Saúl, para, sí, pero en ese caso, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, a ver quién nos regala la respuesta correcta, eso, ahí está, para castigar al pueblo. Ahí lo tiene, muy bien, Denise, para castigar al pueblo. O sea que cada nación tiene el rey que se merece, cada nación tiene el presidente que se merece y cada nación tiene el gobierno, el sistema político que se merece. Punto. Eso enseña la Sagrada Escritura. Será tan así que el mismo anticristo no subirá al poder sino porque Dios lo permite. O sea que el anticristo no sube al poder por fuera de la voluntad de Dios, sino que el anticristo sube al poder porque así Dios lo permite y Dios organiza todo el escenario para que el anticristo suba al poder. Será tan así. Y el anticristo sube al poder ¿para qué? Para castigar a toda la humanidad. Esto es terrible. Es terrible. Pero repetimos, si hay una sociedad inclinada hacia el mal, una sociedad corrupta, si hay una sociedad que ame los vejámenes, la inmundicia, si hay una sociedad entregada al homosexualismo, si hay una sociedad entregada al homicidio, si hay una sociedad que odia a sus criaturas, que odia a sus bebés, que ama el aborto, pues tome lo que quiere. Un gobierno pro aborto, pro eutanasia, ¿sí? Un gobierno asesino, un gobierno matón, eso es lo que quiere, eso es lo que usted tiene. En el momento en que la sociedad se santifique, ahí ya la cosa será totalmente diferente. Pero en el momento, mientras que la sociedad siga siendo lo que es, pues allá arriba tendrá lo que usted ve. Y alrededor de ellos, los fanáticos que le defienden absolutamente todo, o los extremistas que consideran que absolutamente todo es malo. Recuerden, no hay nada más nefasto que hablar con un fanático acerca de temas de religión o hablar con un fanático acerca de temas de política. De modo que quien se opone a la autoridad, dice, note que dice quien se opone a la autoridad, no dice que quien se opone a fulanito de tal, porque no estamos hablando del individuo, o sea, no es el nombre propio y el apellido propio, sino que estamos hablando de la autoridad, el que tiene el manto de autoridad. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Establecido por Dios resiste. Note, establecido por Dios. Alguno dirá, todavía no puedo creer que Dios permita que suba al poder una persona como Saúl. Y todavía no puedo creer que Dios va a permitir que suba al poder una persona como el anticristo. Pero eso es parte de lo que enseña la Sagrada Escritura.
Y no es porque Dios sea malo, sino porque la sociedad es mala y Dios sencillamente le da a la sociedad lo que la sociedad quiere recibir, lo que la sociedad quiere tener. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Claro, porque es que ahí el problema no lo tendrían directamente con la persona que tiene la autoridad, que claro, vendrían consecuencias por rebelarse contra la persona que tiene la autoridad, de acuerdo a lo malvada que sea la persona o a lo justa que sea la persona que tiene la autoridad. Por ejemplo, rebélese usted contra la autoridad, y la autoridad se llama Nerón en los días del Imperio Romano. A ver qué le pasa por rebelarse a la autoridad. Rebélese usted a la autoridad en los días de Diocleciano. A ver qué le pasa. Pues de acuerdo a lo malvado que era Diocleciano, a sí mismo le aplicaba el castigo por rebelarse a la autoridad. Pero aquí estamos hablando de algo que es más significativo. Y va más allá del castigo de los hombres. Y se refiere a meterse en un problema con Dios. Porque es que si yo me estoy rebelando, ¿sí?, a esa investidura de autoridad dada por Dios, establecida por Dios, me estoy rebelando es directamente contra Dios, que es el que dio la autoridad. Ahora usted dirá, ¿y qué hace uno frente a tan malvados gobernantes? Pues primero, mire, por eso es que la iglesia tiene que aparecer. Que sea este el momento para decir lo siguiente. Una sociedad tiene los gobernantes que se merece. Punto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces para tener gobernantes distintos? Pues tener una sociedad distinta. Ahora, ¿cuál es el organismo dejado aquí en la tierra para garantizar una sociedad distinta? El organismo dejado aquí en la tierra para garantizar una sociedad distinta se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver. El organismo, la institución dejada aquí en la tierra para garantizar una sociedad diferente, ¿es cuál? El núcleo de la sociedad se enseña desde diferentes materias, desde diferentes ciencias, desde diferentes puntos de vista. El núcleo de la sociedad, la familia. Muy bien. Quiere decir, nosotros tenemos esta sociedad tan mala por causa de las familias tan malas que tenemos. Ok, esto quiere decir que hay que mejorar las familias. Ahora, ¿cuál es la institución que Dios dejó en la tierra para mejorar las familias? ¿Cuál es? La institución que Dios dejó en esta tierra para mejorar la familia es, muy bien, la iglesia. Porque dice el texto claramente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A dónde hay que llevar el evangelio? A toda criatura. ¿Pero dónde están las criaturas? Las criaturas están en casas. Las criaturas viven en familia. Mateo capítulo 10 dice, cuando usted entra a una casa y está en misión evangelística, pero está entrando a casas. De ahí el predicar el evangelio en las casas, de ir donde están las familias y predicar allá el evangelio. Esa es la estrategia evangelística del Señor Jesucristo, entrar a las casas. Porque cuando entra un cristiano o una cristiana verdaderos a una casa y predican el evangelio como es, eso provoca fe y provoca conversión en esa casa. Los miembros de esa familia vienen al evangelio. El evangelio renueva su entendimiento. El evangelio transforma su conducta. Al transformar la conducta de los miembros de una casa, tenemos una familia transformada. Y al tener múltiples familias transformadas, tenemos una sociedad transformada. Y si tenemos una sociedad transformada, llena de temor de Dios, con la cabecita llena del Señor, pues el Señor va a poner allá arriba a un tipo o a una mujer, a un hombre o a una mujer que gobierne lo que más se pueda conforme al corazón de Dios. Entonces,
¿Puede usted echarle la culpa a la derecha, a la izquierda, el centro, el amarillo, el rojo, el verde, el floripepiado? ¿O puede echarle la culpa a toda esta sociedad que nos rodea? ¿O puede echarle la culpa a todas las familias que están depravadas? ¿O puede echarle la culpa a todos los individuos que conforman las familias? Pero realmente aquí hay un responsable. O hay una responsable. Y la responsable es la iglesia. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que lo único que detiene la corrupción, que detiene la pudrición, es la iglesia. Porque la iglesia es llamada la sal de la tierra. Y la sal aplicada sobre los alimentos garantiza que no se corrompan, garantiza que no se pudran, garantiza que no se dañen. Y tenemos una sociedad totalmente corrompida por culpa de la iglesia. Ahora, ¿por qué por culpa de la iglesia? Porque la iglesia no ha entendido que es el organismo que establece y desarrolla el programa del reino de los cielos en esta tierra. O sea, la iglesia es embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra. Si es embajadora, quiere decir que pertenece a la política, pero no a las políticas de este mundo, sino a las políticas celestiales. El apóstol Pablo dijo, soy embajador de Cristo. Si es embajador, lógicamente su cabeza está llena de unas políticas, de unos ideales que pertenecen a un gobierno. Él por donde iba, él se la pasaba hablando de política, pero de política celestial. Es que a veces la cabecita nuestra está tan llena de las políticas de este mundo, pero cuando nos preguntan acerca de las políticas celestiales, como que ni para adelante ni para atrás. Como aquel que es un ducho hablando de religiones, pero cuando se le pregunta acerca del evangelio, no da ni para adelante ni para atrás. Tiene todos los datos acerca del Islam, acerca del budismo, acerca del hinduismo, acerca del gnosticismo, rosacrucismo, catolicismo, testigos de Jehová, mormonismos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se le pregunta acerca del evangelio, no sabe qué responder. O tiene todos los datos acerca del derechismo, izquierdismo, del centrismo, de que para acá y que para allá, y de los rojitos y de los verdecitos, pero cuando se le pregunta acerca de las políticas del reino de los cielos, no sabe qué responder. La iglesia es el organismo encargado de preservar. Si esta sociedad no está preservada, ahora, ¿qué es lo que usted ve? Confrontémonos con esta verdad. Nos va a causar vergüenza la respuesta. Pero usted considera que esta sociedad en este momento de la historia está mejor a como estuvo hace unas décadas atrás. Está mejor a como estuvo hace unos siglos atrás. La sociedad en este momento usted considera que está mejor a nivel de moral, mejor a nivel de valores, mejor a nivel de conductas, mejor a nivel de comportamiento, está mucho peor. ¿Y sabe por qué está mucho peor? Porque la iglesia cristiana cada vez está mucho peor. Lo tenaz de todo esto es que este es el siglo de las mega iglesias, en donde en los cultos se sientan 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 y los pastores alardean que tienen 40,000 miembros en sus iglesias. Tienen 40,000 miembros en sus iglesias, pero cada vez la sociedad está peor. Entonces como que no concuerda una cosa con la otra, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir la pobre influencia de la iglesia en este mundo, que no ha entendido cuál es verdaderamente la tarea. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. Lo uno con el mensaje del miércoles. El mensaje del miércoles, o sea, escatológico, habló acerca del rollo del libro que se tenía que comer Juan, que por un lado era dulce y por el otro lado era amargo. Cuando la iglesia se dedica solamente a hablar de la miel, el amor, la gracia, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, ven por tu milagro, recibe tu milagro hoy. Pero no habla de arrepentimiento, no habla de cambio de conducta. No le da duro a esos pecados a los cuales la Biblia les da duro, pues entonces la gente no cambia. Lo que tenemos nosotros actualmente son mega iglesias de 40,000 personas, pero son iglesias de mundanos. Son congregaciones llenas de personas carnales que van un día
a un show cristiano. Ellos van a entretenerse un rato. Pues no se crea conciencia de cambio para absolutamente nada. Si fuera lo contrario, algunos estarán refutando, pero si fuera lo contrario, la sociedad no estaría así. Porque si tenemos aquí en Bogotá unas 15 iglesias, mega iglesias, pues suficiente como para hacer sal en una ciudad como Bogotá. Pero como tenemos tanta mega iglesia, en cada esquina una mega iglesia, y la sociedad cada vez está peor, pues entonces ahí nos damos cuenta que la influencia de la iglesia es nula. Esta iglesia ha dejado de ser la sal, aunque reúna 40,000 los domingos. Y el texto mismo dice, cuando la sal pierde su sabor, pues ¿qué hace usted con una sal que está en un salero, pero que ya perdió su sabor? ¿Qué hace usted con esa sal? Ahí dice, y Cristo dice, cuando la sal pierde su sabor, pues no sirve para nada. ¿Para qué la va a usar? Pues no sirve para nada, sino que es echada afuera. O sea, se bota, ¿a dónde? Se bota a la calle, la bota por la ventana. Y es hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Eso es lo que enseña el texto. Eso. Sí, porque, o sea, tenés un cristiano echándole la culpa al político de turno, pero no se da cuenta que el verdadero culpable, el verdadero responsable de por qué tenemos a ese político de turno allá encaramado, es por culpa nuestra. ¿O usted por qué cree que Venezuela tiene al dictador de turno? ¿Por culpa del dictador de turno? ¿O por culpa de una iglesia que se vendió al dictador de turno? Revise la historia de Venezuela y se va a dar cuenta. Lo que le pasó a la iglesia cristiana en Venezuela fue lo mismo que le pasó al cristianismo en la época de Constantino. Constantino pagó y la iglesia se vendió. Hugo Chávez Frías pagó y la iglesia se vendió y perdió influencia. ¿Estrategia del diablo? Sí. Y le funciona al diablo cada vez que ejecuta su influencia. El versículo 3 dice, porque los magistrados, entonces aquí, a partir del versículo 3, usted se va a encontrar con un ejemplo. Sí, esto es un ejemplo. Porque recuerde cómo es que Dios habla, cómo es que Dios enseña. Por un lado la doctrina, por el otro lado el ejemplo. El ejemplo a continuación. Dice, porque los magistrados, por ejemplo los magistrados, bien puede hablar de los senadores, los congresistas, los presidentes, los reyes. Bien puede hablar de los diputados, los ediles, los alcaldes. Sí, bien puede hablar de cualquier cargo político, pero aquí está hablando de los magistrados. Es un ejemplo que el apóstol Pablo utiliza. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo está haciendo uso de un ejemplo. Es un magistrado, pero dése cuenta que el magistrado es justo. Sí, es el ejemplo de un político justo. Político justo, será en este tiempo existe. Pero aquí está colocando el ejemplo de un político justo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Claro, yo me estoy comportando correctamente, yo hago lo que está dentro de la norma en medio de la sociedad en la cual yo vivo. Es decir, estoy haciendo el bien porque estoy actuando de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, estoy sujeto al estatuto, estoy sujeto al mandamiento. Entonces, el magistrado no me puede infundir temor a mí. ¿Sino a quién? Dice, sino al malo, obvio. ¿Y cuál sería el malo? El malo es el que está infringiendo la norma, el que está violando la ley, el que está actuando injustamente, ¿sí? El que está actuando en contravía al sistema de gobierno del momento. El que está actuando en contra de la Constitución, en contra de la ley. Ese es el malo. Y el que está actuando de acuerdo a la Constitución, pues ese es el bueno. El magistrado está para infundirle temor ¿a quién? Pues al violador de la ley, al malo. No al obediente a la ley, o sea, al bueno. Eso creo que está claro para todos. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Sí, yo no quiero temer la autoridad. Yo no quiero tener problemas con la autoridad.
¿cierto? Yo no quiero que la autoridad me mire feo, yo no quiero que la autoridad me venga encima, yo no quiero que la autoridad me requiera, yo no quiero que la autoridad me detenga, yo no quiero que la autoridad, yo no quiero tener problemas, ni sanciones, ni multas, ni absolutamente nada de parte de la autoridad. Entonces, si no quiere temer a la autoridad, pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así debería funcionar, mire, en la mente de Pablo, así debería funcionar la autoridad y la sumisión. Así debería funcionar la persona que está en autoridad. Así debería funcionar el gobernante. ¿Considera usted que así debería funcionar un gobernante? ¿Así debería funcionar un político? ¿Así debería funcionar una ideología de gobierno en algún lugar? ¿Así debería funcionar? Así debería funcionar, claro que sí. Está ahí para hacer cumplir la ley. ¿Sí? El que cumple la ley es el bueno, el que no cumple la ley es el malo. Y si no la cumple, pues entonces infúndale temor al que hace lo malo, pero no le infunda temor al que hace lo bueno. O sea, castigue al malo, no castigue al bueno. Eso es un sistema de gobierno perfecto, justo, maravilloso. Ahora le tengo noticias. Ese sistema de gobierno será posible únicamente cuando Jesucristo venga y lo establezca en el milenio. Mire, sigámonos bajando de la nube. ¿Usted por qué cree que a continuación del arrebatamiento, la mayoría de naciones y potencias de este mundo le van a dar el mando a un solo individuo que tiene como seudónimo en la Biblia el anticristo? ¿Por qué cree? Porque a esas alturas todos los sistemas de gobierno habrán colapsado. Todos los sistemas de gobierno habrán fracasado. Ningún sistema de gobierno servirá. Todo el mundo estará decepcionado de los verdes, de los amarillos, de los azules, de los rojos. No servirá absolutamente nada. El tipo vendrá como un político innovador y dirá, es que aquí las naciones no pueden tener cada una su sistema de gobierno. Armemos un solo sistema de gobierno con unas políticas completamente diferentes. Algunas de esas políticas descritas en el libro de Daniel, otras en Isaías, otras en Ezequiel, otras en los sermones proféticos de Cristo, otras en las cartas proféticas de Pablo, otras en los escritos proféticos de Pedro y sobre todo en el libro de Apocalipsis. Si dijera allá en el libro de Apocalipsis, mire, si usted se encontrara allá en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Que mire, y la derecha salvó al mundo, o la izquierda salvó al mundo, pues entonces yo me voto de narices. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema político humano que va a salvar al mundo? Y yo me entrego fanáticamente y, mejor dicho, ciego, coloco una venda sobre mis ojos y yo digo, lo voy a seguir ciegamente. Pero eso usted no lo encuentra en la Biblia. Con lo que se encuentra es con el colapso, con la fractura, con la caída, con el deterioro, con la destrucción de todos los sistemas políticos actuales conocidos. ¿Por qué? Porque no sirven. Por eso la aparición de un anticristo. Por eso la aparición de un anticristo. Del anticristo se dice en el libro de Daniel que cuando él venga, él cambiará las leyes. O sea, no le van a servir ni las de este partido, 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 ni las de esta ideología, ni las de la otra, ni las de la otra. Recuerde, hablar de política con un fanático es sumamente subjetivo. Subjetivo. Porque lo que a usted lo está beneficiando, a mí me está perjudicando. Entonces, si a usted lo está beneficiando, usted va a defender y usted va a decir que ese sí. Pero es que a mí ese me está perjudicando, entonces yo voy a decir que ese no. ¿Sí se da cuenta cómo es que funciona esto? ¿De mal? Versículo 4, porque es servidor de Dios. Mira lo que dice, el magistrado es servidor de Dios, pero como el magistrado va a ser servidor de Dios, si muchas veces ni conoce de Dios, si no conoce de Dios. Pero el magistrado tiene algo que así él no lo sepa, el magistrado tiene algo que Dios le dio, así él no lo sepa. ¿A qué me estoy refiriendo?
El magistrado tiene algo que así él no sea consciente que Dios se lo dio, Dios se lo dio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una cosa, estamos hablando de autoridad. En ese sentido, así sea consciente, así lo reconozca, así lo agradezca, el magistrado o el político justo, porque aquí está hablando de un magistrado justo, recto, porque estamos hablando de un magistrado recto, dice, en ese sentido, se convierte en un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Y mire lo que dice a continuación, porque no en vano lleva la espada. ¡Opa! Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Upa! O sea que aquí está hablando, mire cómo el Espíritu de Dios muestra, ¿no? Un sistema de gobierno. Entonces, un sistema de gobierno correcto es aquel dirigido o gobernado por un individuo correcto. ¡Ay! Nos fregamos entonces. Porque para que la autoridad funcione bien, la persona que tiene la autoridad debe funcionar bien. Para que la autoridad sea correcta, el individuo tiene que ser correcto. Y con lo que nos encontramos nosotros es con gobernantes impíos. ¿Cómo le vamos a pedir peras al olmo? Como dijo el Señor Jesucristo, ¿acaso puede un mal árbol dar buenos frutos? Usted quiere que un mal árbol, usted quiere que un impío, uno que no conoce de Dios, dé buenos frutos. ¿Quiere que sea una buena persona y quiere que gobierne bien? No, pues estamos entendiendo las cosas como no deberíamos entenderlas. Porque el mal árbol no produce buenos frutos, así como el buen árbol no produce malos frutos. Entonces, si yo quiero buenos frutos, o sea, buen gobierno, pues primero tengo que mirar que sea un buen árbol. Lastimosamente a nosotros en campaña nos ponen a escoger entre o este impío o este impío. ¿Cuál de los dos impíos yo escojo? Ahora apareció un tercer impío. Bueno, ya tengo una tercera opción, pero los tres siguen siendo impíos. Son malos árboles. Su fruto va a ser malo. Su fruto como persona es malo. Su gobierno, pues, ¿qué va a esperar? ¿Peras del olmo? Ahora, más datos. Aparte de que si quiere un buen gobernante, que sea un individuo, buen árbol, está diciendo, un buen gobierno se caracteriza por alabar o premiar al que hace lo bueno en una sociedad y castigar al que hace lo malo en una sociedad. Eso es una maravilla de gobierno. Tiene que ser así. Recompensar al que hace lo bueno como estímulo para que siga haciendo lo bueno en medio de la sociedad. Y castigo al que hace lo malo para que usted me lo completa ahí por favor, castigar al que hace lo malo para que tanto él como el resto de la sociedad, para que ¿para qué? ¿Para qué? No deje sola a Natalia contestando, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sirva de ejemplo. Sí, pero hay una palabra que tiene que venir aquí a colación. ¿Para qué? ¿Para que sirva de qué? Castiga al que hace lo malo. ¿Para que sirva para él y para el resto de la sociedad? ¿De qué? Porque lo tiene que castigar. ¿Para que sirva de qué? Ahí está, esa es la palabra, Marta León. Para que sirva de escarmiento. Si no se castiga al malo, el malo no escarmienta. Si no se castiga al malo, la sociedad dice, pero ese hizo lo malo y no le hicieron nada. Entonces yo puedo hacer lo malo y no me van a hacer nada tampoco. Se llama escarmentar. Ahora miren lo que dice a continuación, y esto es Nuevo Testamento, es dispensación de la gracia, es la carta a los romanos, está hablando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Sé que a algunos no les va a gustar, pero está en la Biblia. Sé que a algunos no les va a gustar porque no pertenece eso a su ideología fanática política. Pero aquí estamos hablando de las políticas del reino de los cielos. Y aquí dice que el magistrado no en vano lleva la espada. ¿Qué tiene que llevar la espada? ¡Ay! ¿Y la espada es para qué? Y usted me va a decir para castigar, yo me le voy adelantando. Sí, pero ¿de qué manera castiga la espada?
¿De qué manera castiga la espada? Buena pregunta, ¿cierto? ¿De qué manera castiga la espada? ¿Son políticas del reino de los cielos? Muy seguramente los de este bando no estarán de acuerdo y los del otro bando no estarán de acuerdo. Pero pues así no estén de acuerdo los unos y los otros. Estamos revisando las políticas del reino de los cielos. ¿De qué manera castiga la espada? Pues la espada castiga quitando la vida. La espada castiga aplicando la pena capital. Uy, los de una ideología política dirán, uy, no, pero eso yo no lo acepto. Y lo de la otra ideología política, ¿cómo se le ocurre que usted está hablando de eso? El Señor Jesucristo es amor. El Señor Jesucristo, siendo amor, le dijo claramente a Pedro, cuando le bajó la oreja a Malco, ¿se acuerda que le dijo? Pedro, vuelve la espada a su vaina. ¿Por qué? Él mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque el que a espada, a espada. ¿Qué quiere decir? El que a espada quiere decir que si usted mata a alguien, a usted le tienen que aplicar la misma fórmula. Eso pertenece a las leyes que se le dio a Israel como nación. Y alguno dirá, pero es que Israel estaba bajo la ley. No, un momentico. Porque ¿qué entiende usted de estar bajo la ley? Estar bajo la ley o legalismo significa que usted obedece los mandamientos para ser salvo. Pero eso es una cosa completamente diferente a las políticas, normas, leyes o mandamientos que Dios, el político perfecto, le entregó a Israel para que funcionara como nación. Y se le dice a Israel, ustedes tienen que ser una nación santa, diferente al resto de las naciones. A Israel le quedó grande, precisamente porque no se dio mañas de cumplir la ley. Pero si lo hubiera cumplido, realmente hubiese sido una nación diferente, una nación santa. El Antiguo Testamento, por ejemplo, habla claramente, aplicar la pena capital al secuestrador, aplicar la pena capital al violador, aplicar la pena capital al político corrupto, aplicar la pena capital al político ladrón, aplicar la pena capital al asesino, aplicar la pena capital al hijo contumaz y rebelde, o sea, a ese hijo que se levanta y golpea a los papás. Aplícale la pena capital. Usted dirá, uy, no, mi ideología política, mi formación política me impide, ¿no es cierto?, aceptar eso que usted está diciendo. Su formación política, pero es que usted es cristiano. Su formación política tiene que ser a partir de lo que enseña la Sagrada Escritura. No a partir de lo que enseñan en un aula mundana, sino a partir de lo que enseña la misma teología. Y eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Por eso digo, duro, pero está en la Biblia. El Dios que es amor, porque es que Dios sabe, si no se pone a escarmentar a alguien, los demás no van a escarmentar con ese alguien. Piense usted en una sociedad en la cual, aquí hay una sociedad, político corrupto, político ladrón, ¿sí? Se le aplica la pena capital. Uy, dígame qué pasaría. Usted dirá, se acabaría el gobierno del país, se acabaría la derecha, se acabaría la izquierda, se acabaría. Pero los que vayan subiendo después, sabiendo que existe esa norma, serían diferentes. ¿Sería o no sería? Si se le aplica la pena capital a los violadores, a los secuestradores, dígame qué pasaría aquí. Si se le aplica la pena capital al narcotraficante, dígame qué pasaría acá. Y se le aplica la pena capital al delincuente, al asesino, dígame qué pasaría acá. Usted diría, la sociedad se reduciría en 3/4 el número de la población. Bueno, pero ese cuartico que queda, dígame qué pasaría con ese cuartico de sociedad que queda. ¿Cuál fue el problema con Israel? Israel comenzó a perdonarle la vida a quien no tenía que perdonarle la vida. Israel comenzó a matar a los que no tenía que matar. O sea, Israel terminó castigando al buen ciudadano y terminó perdonándole la vida al mal ciudadano. Por eso se prostituyó, se depravó, se inclinó a los dioses ajenos, perdió su tierra y hasta el momento no la tiene. Y no la tendrá hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, si así fuera un gobierno,
si así fuera un gobierno, tal y como lo describe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si así fuera un gobierno, mire lo que dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto. Uy, claro, pero por supuesto que le estaría sujeto. Yo no pensaría en secuestrar a nadie, ni en violar a nadie, ni en robar a nadie, ni en matar a nadie, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque es que hay un gobierno que funciona tan bien. Es tan estricto premiando a los buenos ciudadanos, pero también es tan estricto usando la espada castigando a los malos ciudadanos, que yo digo, uy no, mejor sometidito a la autoridad. Es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué por causa de la conciencia? Porque la conciencia me dice, es bueno tener esa clase de gobierno acá. Aunque algunos comiencen a dar el siguiente discurso, y el discurso, y los derechos humanos, pues entonces yo creo que es Dios y no la ONU, no la Organización de los Derechos Humanos, no la ONU, la que decide cuáles son los derechos humanos. Es Dios el que decide cuáles son los derechos del hombre, no una institución humana y torcida y depravada e inclinada hacia el mal y ventajosa y conveniente. Yo sé que de pronto el uno se me esté ofendiendo, yo sé que de pronto el otro esté toteado la risa, pero es lo que hay que decir. Si vamos a hablar de derechos humanos, preguntémosle al Señor, Señor, según tú, ¿cuáles son los derechos del violador? ¿Cuáles son los derechos de uno que violó más de 200 niños? ¿Cuáles son los derechos? Y el Señor va a decir la pena capital, pues es que la pena capital se la tenían que haber aplicado a partir de la primera víctima. Del primer torturado, del primer violado. Cuando tenemos un gobierno que permite 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200... pues ahí tenemos entonces una megaestrella depravada, una megaestrella que tortura y que viola a los menores. Y de ahí en adelante, pues mire, usted escucha la historia de Garavito, alias Tribilín, y después escucha la historia de este famoso, llamado por sobrenombre, el monstruo de los Cañaduzales, que también torturó y mató y violó a un montón de niños. Y el monstruo de los Cañaduzales en una entrevista decía, es que yo les voy a decir la verdad, mi héroe, mi persona a seguir, a imitar, era Garavito. Por eso hice lo que hice, porque él me inspiró. Cuando yo dejo que el malvado inspire a toda una sociedad, tenemos lo que tenemos. Pero los derechos humanos los decide Dios, que es el dueño del ser humano. No los decide un país. Los derechos humanos no los decide una organización. Los derechos humanos no los decide Estados Unidos. Los derechos humanos no los decide instituciones internacionales. Los derechos humanos los define la Biblia, nuestro Dios. Punto. Dios es el que dice qué se hace con el uno y qué se hace con el otro. Y Él sabe por qué lo dice. El versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos. Ahora, dígame usted, en medio de una sociedad así, con un gobierno así, recto, derecho, justo, estricto para beneficiar al bueno y estricto para castigar al malo, una sociedad que va limpiando, va depurando, va descontaminando, ¿usted con qué conciencia y con qué gusto pagaría los impuestos? ¿Con qué gusto pagaría los tributos usted? Dígame usted. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Mire lo que dice, atienden continuamente a esto mismo. ¿A qué? Andar revisando. ¿Quién está haciendo lo bueno? Al que está haciendo lo bueno hay que darle, hay que subsidiarlo, hay que premiarlo, hay que halagarlo, hay que ayudarlo a que progrese. Al que está haciendo lo malo, analicemos cuál fue el delito y apliquémosle lo que Dios dice que hay que aplicarle. Eso es un gobierno correcto. Dese cuenta que esto no es entonces ni de derecha ni de izquierda. Esto es teocéntrico. Esto es el reino de los cielos viniendo a la tierra. Esto es lo que el apóstol Pablo dice que debería ser un gobierno. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces el versículo 7 dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, algunos se preguntarán y con esto voy terminando. Bueno, eso en el caso de tener un gobierno así, que sería una maravilla. Pero cuando uno no tiene un gobierno así, entonces ¿uno qué hace? Entonces, primero, recordar por qué tenemos un gobierno como el que tenemos.
¿Por qué antes de este gobierno tuvimos un gobierno como el que tuvimos? ¿Y por qué después de este gobierno tendremos un gobierno como el que tendremos? Porque el gobierno en una nación es el reflejo de la sociedad que tiene. Recordando, ¿sí? ¿Qué hacer cuando uno tiene un gobierno así? Recordar. ¿Recordar qué? Recordar que la culpa no es del gobierno. Recordar que la culpa es de la iglesia. Porque la iglesia tiene el poder para transformar individuos que pertenecen a familias, que son el núcleo de la sociedad y que al fin y al cabo son las que definen en las urnas quiénes van a gobernar. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues comenzar a hacer mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Proselitismo político. Por proselitismo político a favor de un canalla, proselitismo político a favor del Señor Jesucristo. Lo que yo tengo que predicar es el evangelio. A eso me tengo que dedicar, en eso me tengo que concentrar. Y aparte de eso, ore mucho. Ore mucho, ¿por qué? Ore mucho porque Daniel 2:21 dice claramente que Dios es el que pone reyes y el que quita los reyes. Nosotros, esta sociedad demócrata, puso al presidente que tenemos, bla, 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 bla. Ese discurso viene de Grecia, ese discurso viene por allá de Roma, ¿sí? Realmente es Dios el que pone reyes y el que quita reyes y lo hace a través de un sistema defectuoso como lo puede ser la democracia. Pero es Dios el que lo pone y es Dios el que lo quita. Si es Dios el que lo pone y es Dios el que lo quita, pues entonces yo debo orar para que Dios lo quite y ponga ¿a quién? Y ponga al de mi predilección. No, y ponga, por favor, Señor, a un hombre lleno de temor tuyo y que gobierne conforme al temor de Dios en su corazón. Esa es nuestra petición y de esta manera, mi Dios, terminamos esta clase en esta noche. Bendito Dios, bendito Señor. Toma todo el control de todo este conocimiento. Ayúdame, Señor Dios, a ser un político, pero correcto. A ser políticamente correcto. Ayúdame, Señor Dios, a tener una ideología política, pero conformada a la ideología política de tu reino. Tú eres el político de los políticos. Tú sabes cómo es que se hace esto. Tú sabes cuáles son los derechos y los deberes. Y cuáles son las penas que se deben aplicar, y cuáles son los delitos, y cuál debe ser la constitución correcta. Tú sabes cómo debe funcionar un sistema de educación, tú sabes cómo debe funcionar un sistema de salud, tú sabes cómo debe funcionar, Señor Dios, un país en su economía, en sus finanzas, en su parte agrícola. Tú sabes cómo debe funcionar todo, Señor. Los unos venden una idea, los otros venden otra idea, Señor. Pero eres tú el perfecto, eres tú el eterno, eres tú el que sabes cómo se hacen todas las cosas. Levanta, Señor Dios, personas que gobiernen según tu corazón. Bendito Rey. Y mientras vamos diciendo esto, al mismo tiempo vamos diciendo, ven por tu iglesia. Porque es la única manera, Señor Dios, en donde el reloj, el cronómetro comienza a correr de una manera especial. Y vienes tú, Señor, en la segunda venida. Y estableces el milenio y estableces tu reino. Y ahí es cuando le vas a enseñar a todas las naciones cómo es que se gobierna, no solamente un pueblo, no solamente una ciudad, no solamente una nación, sino cómo se gobierna el globo terráqueo, gobernado por una sola persona, por un rey. Y cómo va a poner a todo el mundo, Señor Dios, a progresar. Porque en el milenio todo el mundo va a progresar. Y tu palabra dice claramente que en el milenio habrá salud. Entonces tú sabes perfectamente cómo debe funcionar un sistema de salud. No como estos, que dan vergüenza. No es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad, no es un sistema de vida, es un sistema de muerte, Señor. Pero en el milenio habrá progreso. En el milenio habrá comida. En el milenio no habrá pobreza. En el milenio habrá salud. En el milenio habrá vida. En el milenio habrá justicia, Señor. Eso es lo que queremos nosotros, mi Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad en nosotros de la misma manera como se hace en los cielos. Entregamos esta exposición en tus manos, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.